¿Cuántas veces has estado sentado alrededor de una fogata? ¿O cuántas otras has sentido que las manos se te congelan y no puedes dar solución a tal problema? Desde hace miles de años, los seres humanos han pasado por situaciones ya sea de extremo frío o extremo calor. Sin embargo, podemos pensar que cuando descubrieron el fuego, pudieron cocinar sus alimentos y conservarlos, así como mejorar las condiciones climáticas en las que ellos vivían. Sin embargo, hoy en día, nosotros somos testigos de cómo la ciencia y la tecnología van evolucionando. Tan es así que con simplemente presionar un botón podemos enfriar o calentar una habitación. Podemos cocer de manera rápida nuestros alimentos y conservarlos. Todos estos procesos se basan en el uso de tecnología. Estos avances no se alcanzan de la noche a la mañana. Sin embargo, gracias al trabajo y al ingenio de muchos científicos, se han logrado desarrollar todas estas innovaciones. Otros tantos investigadores contribuyeron también a la evolución de la parte de la física que nosotros conocemos como termodinámica. Como recordaremos, la termodinámica se encarga del estudio del calor, el movimiento y las relaciones que existen entre calor y energía y cualquier otra forma de trabajo. Para iniciar nuestro estudio, mencionaremos algunas situaciones que son muy cotidianas para nosotros. Por ejemplo, un día caluroso o el agua tibia con la que te duchas. Algunas otras situaciones, como una enfermedad que pudiera producir el aumento de la temperatura corporal. Estos hechos, como ya dijimos, son comunes en nuestra vida cotidiana y están estrechamente ligados, aunque no se tratan precisamente de lo mismo. En los dos primeros casos que mencionamos, es evidente que para poder apreciarlos tenemos que hacer uso de nuestros sentidos, ya que tales estados reflejan nuestras sensaciones, y lo que para uno puede ser un día muy caluroso, para otro puede no serlo tanto. Lo mismo pasa con el agua de la ducha, pero cuando se habla de alta temperatura en un enfermo, se refiere a un estado del organismo que supera un límite entre lo saludable y lo riesgoso para la salud. Entonces, es posible afirmar que las sensaciones nos dan una medida relativa de un estado térmico en el que se encuentran las cosas, mientras que en el último caso tenemos un patrón que nos indica los niveles aceptables de tal estado. Con esto podemos hacer evidente que la temperatura y el calor no son lo mismo, por lo que vamos a detallar de una forma un poco más específica, empleando algunos otros conceptos como termometría y calorimetría, que son y cómo intervienen en nuestra vida cotidiana. La calorimetría y la termometría son las áreas de la termodinámica que se encargan del estudio de todo lo relacionado con el calor y la temperatura respectivamente. Trata de recordar si en alguna ocasión has tenido que cocinar por ti mismo. ¿Te ha sucedido alguna vez que cuando tratas de preparar tus alimentos, enciendes la estufa y sobre ella colocas un recipiente para calentar o preparar la comida? Cuando tú consideras que esta ya está lista y tomas el recipiente sin protección, seguramente has sufrido alguna quemadura. Así que, evidentemente, lo sueltas de inmediato. ¿Qué es lo que sucede? Es algo simple. La energía que se almacena en el objeto fluye hacia tu mano, pues la temperatura de tu mano es menor en ese instante a la del recipiente que tocaste. Si en ese momento pudieras tomar un trozo de hielo, notarías que tu mano reduce su temperatura y que el hielo empieza a cambiar de estado sólido a líquido. Estas observaciones nos permiten afirmar, de manera general, que la transferencia de energía sucede en forma espontánea, de manera que el flujo siempre se manifiesta del objeto de mayor temperatura al de menor temperatura. Antes de definir el concepto de calor de manera formal, haremos un breve repaso a lo largo de la historia.
Se dice que en el siglo XVIII se consideraba que el estado térmico de un cuerpo dependía del calórico. Esta teoría afirmaba que el calórico era un fluido sin color, sin olor, y cuando entraba en un objeto lo expandía y aumentaba su temperatura. Y si salía, entonces el cuerpo reducía tanto su temperatura como su tamaño, puesto que no había forma de crearlo. Tampoco se podía destruir. Esta no es más que una noción general de los principios de conservación de la materia. Sin embargo, el físico Benjamin Thompson, cuando trabajaba en la fábrica de armamento, observó que el agua que empleaba para evitar el sobrecalentamiento cuando se perforaba un cañón simplemente se evaporaba al entrar en contacto con las superficies, de tal manera que no podía utilizarse de nueva cuenta. Y al prestar más atención al proceso de manufactura, llegó a la conclusión que el calor se generaba por el movimiento de las superficies en contacto. A partir de esto, es posible definir que el calor es la energía que se transfiere de un sistema de mayor temperatura a otro de menor temperatura. En un solo sistema es factible observar que el calor es el resultado de la energía que se genera por el cambio en el estado de la materia. Es necesario hacer hincapié en el hecho de que ningún objeto de nuestro universo posee calor. La materia solo posee energía, y el flujo de tal energía es lo que nos permite hablar de calor, ya que es energía en tránsito. Una vez que hemos establecido el concepto de calor, resulta importante mencionar las unidades que se tomarán en cuenta para medirlo. En general, las unidades de calor toman como referencia al agua y relacionan su cambio de temperatura con la energía requerida para que se produzca tal efecto. Las unidades de uso común son las siguientes. En primer lugar, tenemos la caloría, la cual se define como la cantidad de calor que necesita 1 gramo de agua para elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Después tenemos la unidad térmica británica, o BTU por sus siglas en inglés. Esta se define en el sistema inglés de unidades como la cantidad de calor requerida para que 1 libra de agua eleve su temperatura 1 grado Fahrenheit. También tenemos el Joule. Esta es la unidad de calor en el Sistema Internacional de Unidades, el que generalmente usamos. Se emplea además para medir el trabajo mecánico y la energía, pues no olvidemos que el calor es energía en movimiento, y se define como el trabajo requerido para mover un cuerpo la distancia de 1 metro al aplicarle una fuerza de 1 newton, es decir, el joule es igual a newton por metro. Algunas equivalencias entre estas unidades son las que se muestran en esta imagen. Junto con el ejemplo de temperatura corporal, mencionamos que existen patrones que nos permiten determinarla como aceptable o fuera de rango, lo cual pondría en riesgo nuestra vida. La temperatura es una cantidad escalar fundamental para los trabajos de la termodinámica y la vamos a definir de la siguiente manera. La temperatura es la medida de la capacidad que tiene un sistema para absorber o ceder calor debido a la energía cinética promedio que se almacena en sus moléculas. Por eso, si nosotros queremos obtener un resultado cuantitativo, es decir, numérico, es obvio que necesitamos un instrumento para realizar tal medición. Como ustedes lo sabrán, estos instrumentos se denominan termómetros. Los termómetros se basan en diferentes principios para medir la temperatura de un sistema. Para el estudio que vamos a realizar nosotros, consideraremos el más común, el cual se basa en las propiedades de un líquido que se introduce en una columna capilar de vidrio. Podemos encontrar gran variedad de termómetros en diferentes comercios especializados. El principio de funcionamiento no es muy complicado. La elevación o disminución de la temperatura
produce un cambio en el volumen del líquido, de tal manera que la columna se expande o se contrae y de acuerdo al nivel que indique en una referencia numérica fija, se establece la temperatura del objeto. Para especificar la temperatura es necesario utilizar una escala termométrica, la cual se emplea según determinados acuerdos y/o convenciones. Podemos afirmar, a manera de conclusión, que el calor y la temperatura son dos tipos de energía. El calor, por su parte, es la energía que se transmite de un cuerpo a otro, y la temperatura, por otro lado, está asociada a la energía cinética molecular de un cuerpo. La actividad que llevarán a cabo para esta sesión se encuentra en la descripción de este video.